Pero entonces debo informarles, como lo he venido haciendo en las anteriores asambleas, que a pesar de todos los pesares, digo, a pesar de que los enemigos de los trabajadores se empeñan aún de manera violenta en retrotraernos, en hacernos retroceder, en hacernos refugiar en las posiciones más defensistas de nuestra historia, digo, a pesar de eso, ayer los trabajadores volvimos a dar una prueba inequívoca de que no nos van a arreglar, de que no nos van a detener, y que si somos conscientes de lo que hemos construido en tantos años, esto que hemos construido no solamente es patrimonio de los trabajadores, sino que es patrimonio del pueblo del que orgullosamente formamos parte. Ayer el Tribunal Arbitral, última instancia de apelación en las elecciones de la Central de los Trabajadores de la Argentina, le dio absolutamente la razón a la lista 10 que encabeza Hugo López. Al reconocer todas las impugnaciones presentadas por la lista 10, sobre todo en las provincias de Mendoza y Tucumán, en Misiones, donde el tribunal entiende que se ha cometido un fraude en toda la línea y además corresponsabiliza a la Junta Electoral Nacional por la comisión de este delito, ordena votar nuevamente en estas provincias. Y al hacerlo deja establecido que aquellas denuncias que formuláramos desde el primer momento, desde la lista 10, no solamente eran justificadas, sino que al mismo tiempo eran demostrables. Y este tribunal, con su laudo, viene a instalar en la historia de los trabajadores de la Argentina un hecho sin precedentes. Es la primera vez en tantos y tantos años de historia, de luchas de los trabajadores, que una instancia absolutamente independiente y autónoma de las reglamentaciones estatales, de la jurisdicción estatal, se hace cargo de dirimir un conflicto político entre trabajadores y deja al Estado y a las patronales al margen. Es la primera vez que esto ocurre. Es la primera vez que los trabajadores por sí y ante sí deciden que el camino para dirimir las cuestiones que están vinculadas a sus modos de organización y de representación no pueden resolverse en ámbitos extraños a los trabajadores. Y al hacer esto, se planta, por primera vez, repito, como un hecho inédito, los cimientos para un camino que tendrá que ser abonado una y otra vez, porque una y otra vez vendrán por nosotros, como acaba de ocurrir hace pocos días atrás. Creo que todos sabemos qué es lo que significa la tercerización. Bueno, esto se ha puesto de manifiesto a partir de este crimen. Pero yo quisiera hablar de otra tercerización. Es la primera vez también que el Estado Nacional, a través del gobierno que comanda los resortes del Estado, ha decidido no reprimir el conflicto social, no intervenir con la represión en el conflicto social. También es la primera vez. Y la reacción de las grandes patronales y de los peones a ellas asociados, como es la burocracia sindical, tercerizan la represión que el Estado no quiere llevar adelante. Y la terceriza por la vía de bandas armadas, de patotas, de mafias, de lúmpenes, que no se arredran ante nada. Porque es probable que a esta patota le hayan dicho, muchachos, vayan y tiren unos cuetazos,
para sacar a estos zurditos. Bueno, esa no es una tropa de élite. Todos sabemos que eso no es una tropa de élite. Todos sabemos que esos tipos, con 1 gramo más o 1 gramo de menos, son capaces de hacer puntería a 40 metros, como la hicieron. Y esta tercerización de la represión es también una respuesta desesperada del capital ante una situación también novedosa en los últimos años. En los últimos años, yo intenté decirlo en la asamblea anterior, se ha repuesto la centralidad del trabajo como cuestión dinámica, como un elemento motor que tiene que ver con absolutamente todos los conflictos, aún los políticos. La clase dominante en la Argentina no puede reaccionar en términos políticos como quisiera. No puede. Está fragmentada. Sus representaciones políticas se canibalizan unas a otras. El único partido que las unifica, el verdadero partido de la reacción, que son los grandes medios de comunicación, ni siquiera pueden atinar a levantar un programa alternativo que pudiera conducir a la sociedad a un escalón superior. Se debaten en esta situación porque una vez más los trabajadores en este país hemos alcanzado cotas que habíamos perdido bajo los años del terrorismo de Estado, que habíamos perdido bajo los años de la implantación del neoliberalismo. Recuperar la centralidad del trabajo, entonces, también tiene que ver con discutir la forma de organización de los trabajadores. Y aquí yo quiero hacer un lineamiento al margen. Es realmente penoso, compañeras y compañeros, es realmente penoso que el día 24 de septiembre, 25 de septiembre, haya habido compañeros, dirigentes sindicales, que mofándose de la situación crítica que padecíamos en la Central de los Trabajadores de la Argentina, salieran irónicamente con chicanas diciendo que entre todos los que habían votado en las elecciones de la CTA podían llenar River Plate. Esto se ha dicho, ¿eh? Esto se ha dicho. No han salido con la misma celeridad a condenar a quienes tendrían que haber condenado desde un primer momento. No han salido. Es curioso que en un momento en el que se está reafirmando el concepto de la centralidad del trabajo, haya dirigentes sindicales que se permitan mofarse de situaciones que efectivamente son críticas. Porque a nadie le puede escapar que la Central de los Trabajadores de la Argentina ha sufrido un duro golpe en la credibilidad y en la confianza ganada en tantos años de lucha. Hay que hacerse cargo de ello. Hay que hacerse cargo. Pero así como nos hacemos cargo de ello, también nos hacemos cargo de haber sido los primeros en proponer una vía autónoma cuando nos acusaban de no ser autónomos. De proponer una vía autónoma cuando nos acusaban de que éramos el tentáculo del gobierno para robarle la central a los trabajadores. También nos hacemos cargo de eso. Y nos hemos hecho cargo de eso en la calle, el otro día. Yo quiero decirlo con todas las letras, ¿eh? Yo no comparto los lineamientos políticos, programáticos, tácticos ni estratégicos del Partido Obrero, de ningún modo. Como tampoco comparto la línea política argumental que lleva a incriminar al gobierno nacional por el crimen de Mariano Ferreira. No lo comparto. Y sin embargo, puedo y debo solidarizarme de la manera más fraterna con los hombres y las mujeres que componen, que integran el Partido Obrero, porque han matado a un trabajador. Y si nos matan a un trabajador, nos empiezan matando a todos. Y esto no hay que permitirlo. Y el único espacio que conocemos para decir esto es la calle. Por eso convocamos al paro nacional. No dudamos en convocar al paro nacional. No dudamos en convocar a marchar en la calle. Pero tampoco tuvimos dudas al saber cuáles eran los límites de nuestra participación. Nosotros íbamos a estar en la columna que marcharía a Plaza de Mayo, como todos ustedes saben. Pero habíamos tomado una decisión.
no íbamos a ingresar a la Plaza de Mayo. No íbamos a avalar con nuestra presencia discursos que objetivamente están en contra de los intereses de los trabajadores. Ahora, nada nos podía impedir solidarizarnos con los compañeros, con sus amigos, con las víctimas, con los familiares y levantar el ejemplo de este pibe, de Mariano Ferreira. Tampoco quisimos omitirnos cuando la gran prensa dijo: ahora Cristina tiene a su Maxi y a su Darío. Lo dijo, la gran prensa dijo esto. Bueno, no, había que levantar la voz y había que decir que los asesinatos de Costecchi y Santillán fueron perpetrados por fuerzas que respondían a políticas estatales. Fue el Estado quien mató a Costecchi y Santillán. No fue esta la situación. No fue esta la situación. Por lo tanto, no nos podíamos solidarizar con el discurso que incriminaba al gobierno como si la muerte, el asesinato de Mariano Ferreira equivaliera al crimen perpetrado, a los crímenes perpetrados contra Maxi y contra Darío. En este contexto, compañeras y compañeros, yo creo que es preciso que nosotros reflexionemos. ¿Cuáles son los modos de organización de los trabajadores en un momento en el cual, de un modo u otro, la posibilidad de que la democracia real en la Argentina continúe y se profundice con esta época histórica que se ha abierto en estos años, no sea agredida una vez más? ¿De qué manera comenzar a discutir que las críticas que la derecha hace, que emblocan a todo el movimiento obrero y a la institución sindical propiamente dicha como herramienta de organización y de pelea de los trabajadores, no es más que un momento de la reacción que intenta avanzar sobre el pueblo y sobre los trabajadores? Nosotros necesitamos poder reflexionar en esto. No podemos ser ajenos ni omisos cuando se discute el papel de la burocracia sindical. Porque el papel de la burocracia sindical no solamente está atado a situaciones como este crimen. El papel de la burocracia sindical en las condiciones actuales en las que se repone el concepto de centralidad del trabajo está directamente vinculado a maniatar las posibilidades de desarrollo de los trabajadores, en un momento en el cual el capital está obligado a conceder. Y como no quiere conceder, va a dar estas formas de pelea. Va a torpedear toda posibilidad de discusión. Va a intentar por todos los medios que el proceso político se estanque. Va a intentar ganar tiempo a como dé lugar. No le va a importar absolutamente nada, porque teme que al no tener el control político del Estado y del gobierno, las condiciones que lo llevan a tener cada vez más posibilidades de multiplicarse y reproducirse, carezcan de garantías, que es lo que están en este momento reclamando. Por eso son remisos a discutir la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. No porque les falte guita, no porque no la hayan ganado a manos llenas en los últimos años como lo han hecho, no porque efectivamente no puedan hoy discutir. No se allanan a hacer esta discusión porque saben que si lo hacen es un momento de avance de los trabajadores en esta disputa. Y esto es lo que no están dispuestos a permitir. Entonces, yo lo que planteo, compañeros, en definitiva es lo siguiente. El desgraciado hecho que llevó la vida de un compañero y que hace peligrar la vida de una compañera, todos sabemos que se encuentra en una situación realmente muy, muy delicada y que su vida pende de un hilo, es la que en todo caso tendría que servirnos, no como a otros que sobre el cadáver caliente de Mariano Ferreira arriesgaban hipótesis de todo tipo. Esta situación terrible, dramática, debería servirnos para reflexionar. ¿En qué sentido? En el sentido de cómo nuestras propuestas, nuestras ideas, la búsqueda de palabras abonan a la construcción de la organización de los trabajadores y el pueblo en la Argentina. Gracias.